Hola a todos, hoy es 14 de junio, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania y también la guerra en Irán, Israel. Dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, pensaría realizar un video completamente aparte para discutir un poco el conflicto entre todo el mundo de Occidente en contra de Irán, pero por ahora vamos a continuar haciendo algunas aclaraciones, algunas informaciones de lo más relevante. Al final de la sección de Rusia-Ucrania nos vamos a ir hacia Irán-Israel. Vamos directamente a la línea de contacto. No ha pasado nada en términos políticos. Vamos a entrar justamente en este periodo largo hasta que nuevamente las partes tengan algún interés en la negociación. Por ahora, este interés no existe para ninguna de ellas. Nos vamos hacia el intercambio de prisioneros, el intercambio de cuerpos. Continúan realizándose los acuerdos de Estambul, para lo único que sirvieron los acuerdos de Estambul, algo técnico podríamos decir, sin mayor relevancia. Nos vamos ahora un poco más hacia la línea de contacto. En Tyotkino no se han recibido actualizaciones importantes ni de las fuentes ucranianas ni de las fuentes rusas. Nos vamos ahora hacia la región de Sumy, donde el ejército ruso sigue avanzando. Tenemos hoy bastantes reportes de esta fuente independiente, Suriat Maps, sobre avances del ejército ruso nuevamente hacia el sur, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Aquí hay una actualización importante, aunque no se ha establecido en nuestro mapa de referencia, pero los nazis mapeadores de Deep State han decretado casi toda Yanukovka en la zona gris. Estamos ya en el mapa de Deep State y aquí vemos las actualizaciones desde el 11 de la información que estaba fechada del 11 a el 12. La zona gris se expande completamente. Los ucranianos habrían perdido el control de este punto, al menos como lo reconoce esta misma fuente. Hoy se han presentado imágenes de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en este punto. Tal vez puede ser información de archivo, tal vez pueden ser información reciente, pero de todas formas para los neonazis de Deep State el control se ha perdido completamente en Yanukovka. El ejército ruso evidentemente se está profundizando. Por ejemplo, veamos esta actualización que sigue expandiendo su control hacia el sur por todo lo que es la única vía de reabastecimiento N07 que se dirige hacia Yanukovka. También tenemos reportes de avances en los bosques por parte de los mapeadores prorrusos de Novosti SVO y Mira, sin mayores imágenes. Esta es la actualización en términos generales. También tenemos un retroceso del ejército ucraniano alrededor de Guyeva. Aquí está Guyeva, todos lo recordamos en su momento, hacia el sur. Según se entiende, los mapeadores prorrusos de Anatoly Radov dicen que los ucranianos se habrían retirado de esta zona sin mayores pruebas sobre esto. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Llegamos a todo lo que es la parte norte del río Askol. Siguen surgiendo análisis de fuentes ucranianas al respecto de concentración de fuerzas del ejército ruso. En esta zona por ahora no se han visto grandes movimientos. Tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso sobre las rutas de abastecimiento de los ucranianos, algunos vehículos que están siendo evidentemente destruidos por los drones. Estos son los impactos, drones de fibra óptica. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, en todo lo que es el gran bolsillo de Petropavlovka. El ejército ruso habría avanzado también con reportes de los mapeadores independientes, como lo es Suriat Maps. Esta es la actualización. Estas zonas grises que estamos viendo, que estoy señalando, serían el avance del ejército ruso en esta zona. Y en el río Askol, directamente en la cercanía de la ciudad de Kupiansk, un poco más hacia el sur, el ejército ruso está atacando los pasos que han establecido los ucranianos. Probablemente se trate de bombas planeadoras, de bombas FAB del ejército ruso impactando esta zona, dañando el abastecimiento de los ucranianos en estos puntos. Nos vamos ahora más hacia el sur. Continúa la preparación ofensiva hacia Limán. Desde Redkadup hacia el sur, el ejército ruso sigue atacando con bombas FAB las posiciones ucranianas. Algunas de estas imágenes han sido publicadas ayer, otras son un poco más recientes, del ejército ruso haciendo daño sobre las posiciones ucranianas, los drones, la artillería, varios impactos del ejército ruso sobre distintos puntos. Este también es un M113 de producción de los Estados Unidos y aquí está marcado Fascistov
como de los fascistas, que claramente lo son en la mayoría de los casos. Varias posiciones ucranianas atacadas por los drones del ejército ruso, pero sin grandes movimientos terrestres. Esto hace parte de las primeras etapas de la ofensiva, la aviación, los drones, la artillería, y después vamos a esperar los movimientos de la infantería. Llegamos hacia Siversk. Aquí las fuentes ucranianas como Muchnoy comentan que los rusos, después de haber capturado Grigorivka, ellos ya reconocen la captura de Grigorivka, habrían intentado varios ataques hacia Sirivyanka, pero todavía no han tenido éxito. Según las fuentes ucranianas, los rusos han sido repelidos en este punto, pero ya tenemos entonces reportes de las fuentes rusas sobre ataques hacia esta villa, unos pequeños avances probablemente en estos bosques y estas colinas. Los rusos han seguido afianzándose, avanzando un poco más, y los intentos de ataque van a ser cada vez más constantes de parte del ejército ruso para tomar esta posición, probablemente con el objetivo de cortar reabastecimiento hacia Siversk, atacar los puntos en el norte de la villa de Siversk. Aquí está la villa de Siversk. Tenemos también ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin grandes cambios. Algunas posiciones de antenas de operadores de drones en las líneas de árboles se reconocen y se destruyen. Antes de pasar hacia el sur, esta información realmente surgió ayer, pero precisamente ayer tenía demasiada información en la cabeza, demasiadas cosas que comentar, y pasé por alto este reporte. Sería un Su-25 del ejército ruso que habría caído. El problema es que básicamente ha sido un error del piloto. Trata de hacer una maniobra, es este avión que va adelante, son dos, solo uno, no es derribado por los ucranianos, no hay ningunos disparos, simplemente el avión trata de hacer una maniobra, y cuando se está moviendo tal vez el ala no resiste este movimiento y el ala derecha se parte y la aeronave cae, el piloto se eyecta. Los soldados rusos después rescatan a este piloto, así que solo se ha perdido la aeronave en una operación no muy bien pensada, tal vez por el piloto. Se ha destruido esta aeronave como parte de las acciones de combate comunes en lo que es la línea del frente. Esta sería toda la situación sobre el Su-25 que habría sido perdido. Nos vamos hacia Chazov Yar sin avances importantes, pero veamos el enfoque de los drones que siempre ha estado presente sobre estas fortificaciones ucranianas que estoy señalando aquí con rojo, porque el movimiento del ejército ruso ya cambió. Ahora la presión se va a hacer en esta dirección, claramente con el objetivo de llegar hasta el norte de Konstantinovka. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, llegamos hasta Taresk, donde vamos a contrastar evidentemente los mapas de las fuentes ucranianas, de esta fuente que intencionalmente veamos cómo mantiene vacío toda esta región, lo que no es cierto. Pero como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, el ejército ruso sigue cerrando pequeños bolsillos. Esta información la vimos ayer de mapeadores prorrusos, ahora ha sido establecida con los informes de Surya Maps en esta zona. La presión continúa en los bolsillos remanentes para el ejército ucraniano con la artillería y con los drones, lo que ya sabemos que son las actividades comunes del combate. Nos vamos ahora hacia un punto muy importante, el bolsillo gigante y un poco más extendido, un poco más ancho de Klevan-Butske. Aquí el ejército ruso sigue acortando la distancia. Ya se estableció en el mapa de referencia el avance del ejército ruso desde el sur hacia Yablunovka, hacia Alexandria Kalinova. Todos estos son los reportes principalmente de fuentes prorrusas y de fuentes independientes al respecto de esta zona, y la confirmación de estas fuentes independientes como Surya Maps le da más robustez a la información que nos presentan los medios prorrusos, al mismo tiempo que los ataques de drones son el pan de cada día para las líneas de árboles ucranianas que están tratando de defender esta zona bajo una intensidad de fuego importante de los rusos. Veamos que aquí están los soldados ucranianos y los ataques de drones caen y caen sobre las posiciones del ejército ucraniano. Especial atención tiene que tener el ejército ruso en este punto para conectarse con el reservorio de agua de Klevan-Butske. Tenemos una pequeña ampliación como parte de los reportes de Surya Maps, y si nos vamos hacia Yablunovka y los alrededores de este punto, aunque los ucranianos en términos generales han estabilizado un poco la situación aquí, esto hace parte de la dinámica común de la guerra, las distintas oleadas de ataque. Ahora vemos muchos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, sobre los
los movimientos de la misma infantería en las líneas de árboles, y hasta que no se venzan estos nuevos refuerzos ucranianos que han llegado para detener el avance del ejército ruso a Stepanovka, para impedir que los rusos tomen Yablunovka, algo que probablemente no va a ser posible. Entonces tenemos que esperar a que los combates se decanten, a que los rusos puedan hacer el suficiente daño para tomar estas posiciones, y tenemos que recordar, las fortificaciones son el punto importante en esta región. Contrastemos entonces la información desde Taresk hasta Yablunovka en los mapeadores pro-ucranianos. Como vemos, hay una mayor cantidad de iconos. Recuerden, este mapa lamentablemente no lo puedo usar porque mezcla los iconos siempre 3 días hacia atrás. Es decir, aquí están las fechas establecidas desde el 14, 13, 12 y 11, incluso hasta 10 de junio. Así que es importante para ver que son ataques recientes, sí, pero hay que tener cuidado con las distintas actualizaciones. Enfoquémonos entonces en Taresk, donde los ucranianos continúan atacando. Esta información de ataques de drones, por ejemplo, ha sido reportada para el 13 de junio, y lo más importante en esta zona, un pequeño video que vamos a analizar un poco, serían operaciones del ejército ruso para capturar esta posición. Si nos acercamos aquí en la imagen del satélite, se puede ver con gran claridad la posición fortificada. Incluso se puede ver los troncos de madera que separan, que mantienen las paredes de las trincheras en la parte superior. Aquí el ejército ruso está atacando. Este es un punto importante de presión. Los rusos, tomando esta fortificación, se aseguran tener una región sólida desde la que enviar tropas y también lanzar tropas hacia el ataque. Así que veamos, estas son las imágenes más recientes del 14 de junio. Información que ha sido completamente geolocalizada por el trabajo del experto más importante en esta zona, que es Audax. Esta es la información de Audax, y veamos, este sería ya el compilado. Ataques del ejército ruso, tanto terrestres como ataques de los drones sobre las posiciones ucranianas. Aquí tenemos a las tropas ucranianas estableciendo algunos de los puntos de la defensa de las trincheras, y vamos a ver cómo el ejército ruso avanza coordinadamente con distintos ataques de drones, ataques de infantería también en estos puntos. Y este es el momento. Veamos que la preparación de artillería, y después de esto tenemos el asalto y el desembarco directo hacia las trincheras. Esto es un detalle importante porque generalmente son los ucranianos quienes están equipados con cámaras GoPro, principalmente las brigadas neonazis, que hacen videos publicitarios, por así decirlo, propaganda muy atractiva. Y los rusos casi no tienen este tipo de equipo porque es un equipo muy costoso. Son equipos muy costosos que los ucranianos tienen muchísimo. Algunas brigadas, principalmente las brigadas neonazis. Así que tenemos un asalto en primera persona del ejército ruso sobre las fortificaciones que ya han sido debilitadas. Varios ataques en esta zona. Esta es justamente la región que estábamos viendo en el mapa, exactamente la misma posición donde el ejército ruso está realizando sus operaciones. El reporte de hoy de Suryan Maps confirma la captura del ejército ruso precisamente en estos puntos. No hay muchos detalles en el video, al menos no hay ninguna información que esté escrita directamente desde las fuentes rusas sobre este video, pero serían probablemente los asaltos que le permitieron al ejército ruso capturar por completo esta zona, y vemos todas las posiciones ucranianas siendo atacadas, siendo quemadas, y los soldados del ejército ruso limpiando estas zonas en el terreno, como lo veíamos en algunas de las escenas de este compilado. Volvemos entonces a los mapeadores ucranianos. Esto es lo que está ocurriendo. Justamente veamos que es exactamente la misma posición, la carretera, la región de las trincheras, donde los rusos están enfocando importantes movimientos. Esta es la situación en general, y no perdamos de vista la presión de drones del ejército ucraniano ante cualquier movimiento que descubre en algún punto. Y si nos vamos hasta Yablunovka, no tenemos grandes actualizaciones. Aquí tenemos ataques de drones del ejército ruso que están fechados para el 10, para el 12 de junio sobre las posiciones ucranianas todavía en Alexandria Kalinova, por lo que se entiende que hay todavía enfrentamientos sobre esta posición. Los rusos no la han controlado por completo.
Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos un poco más hacia el suroeste. Aquí también está siendo comentado este punto Kopcheva. El ejército ruso lo controló. Las mismas fuentes ucranianas como Muchnoy comentan que el ejército ruso lo ha capturado y ahora el ejército ruso, según esta misma fuente, se está moviendo hacia Novotaretsk. Esta es una pequeña villa, Novotaretsk, donde esta misma fuente dice que los rusos tratan de impactar el abastecimiento que llega hacia Novoekonomichne. Así que esto es Novotaretsk, donde se supone los rusos se están moviendo, según la información de las fuentes ucranianas, para afectar el reabastecimiento de Novoekonomichne y probablemente proyectar aún más sus movimientos hacia el oeste hasta las afueras de esta misma villa, que sería uno de los primeros anillos defensivos para llegar hacia Mirnograd. Según Muchnoy, la información que ha publicado, los rusos habrían llegado precisamente hasta este punto de un pequeño lago. Balka Chaplin Yar es como se reconoce este pequeño reservorio de agua, hasta donde, según las fuentes pro-ucranianas, el ejército ruso ya habría llegado en su dirección de movimiento hacia Novotaretsk. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, estamos llegando a los alrededores, todo lo que es el sur de Mirnograd, del sur de Pakrovsk, sin grandes cambios en esta región. Principalmente las fuentes ucranianas hablan de avances del ejército ruso en Kotlina, pero todavía no hemos tenido gran información sobre esto. Tenemos ataques de drones del ejército ruso hacia el norte de Novosergievka, hacia el oeste de Novomihailovka, en la cercanía de la villa de Murovka. El ejército ruso está atacando con sus operadores de drones sobre las posiciones ucranianas, los reabastecimientos, las rutas que los ucranianos están usando, algunos vehículos, camiones de transporte del ejército ucraniano que han sido impactados por los drones comunes del ejército ruso. Un poco más hacia el suroeste, directamente al oeste de Katliarovka, tenemos un reporte de fuentes pro-ucranianas principalmente sobre un contraataque en esta zona. No solo son los nazis de Deep State, también es Muchnoy quien comenta un contraataque del ejército ucraniano en este punto, y lo que anotan algunos mapeadores ucranianos que son un poco más críticos con la información es que los ucranianos, según esta información de Deep State, habrían recuperado una zona gris, pero la zona roja, la zona en control del ejército ruso reconocida por las mismas fuentes nazis ucranianas de Deep State, no ha cambiado. Es decir, los rusos en su control efectivo no cambian y los ucranianos solo habrían recuperado una zona gris. Algo que también es importante que comenta Muchnoy es que los rusos están muriendo en estos campos en la dirección hacia Novopavlovka, que están haciendo varios asaltos, que están haciendo varios intentos de moverse en esta zona, pero que estarían cayendo en los campos. Esto claramente es información ucraniana, hay que tomarla con mucho cuidado, pero son justamente los reportes. Los enfrentamientos se están dando por esta región, los ucranianos no quieren que los rusos se acerquen lo suficiente hacia Novopavlovka y probablemente no es un muy buen punto de avance para el ejército ruso todos estos campos. Tal vez sea mucho mejor un avance desde Kamar hacia el norte, que también es algo en lo que el ejército ruso ha estado trabajando. También las mismas fuentes ucranianas, Muchnoy comenta que toda Zelenikud ha sido perdida. El ejército ruso, distintos mapeadores, también el Ministerio de Defensa confirma la captura de Zelenikud. Nova Ukrainka estaría a punto de caer, según las mismas fuentes ucranianas, y al mismo tiempo tenemos sí las actualizaciones que vamos a tener paralelas al avance del ejército ruso entre Alexievka, Zelenikud y Nova Ukrainka, los campos que van cayendo y con ellos las fortificaciones que están al norte de estas mismas posiciones. Esto es lo que está sucediendo. También un pequeño avance hacia el oeste de Bogdanovka por parte del ejército ruso. Más información y confirmaciones sobre el control en una villa que sería casi estar en la línea de contacto. El ejército ruso confirma su control sobre Ariejava con estas imágenes, un poco de propaganda del ejército ruso y los videos, las geolocalizaciones, los ataques del ejército ruso, comentarios de los soldados en el terreno. Nos vamos ahora hacia Kamar. Aquí el ejército ruso sigue expandiendo su territorio, como lo comentan las mismas fuentes pro-ucranianas, como lo comenta Suriat Maps, como lo comentan básicamente todas las fuentes. El ejército ruso ahora está moviéndose por toda la ribera del río
Mokriyal. Esto también es algo que hemos discutido en algún momento. Vamos a marcar rápidamente lo que va a convertirse en control del ejército ruso. Solo faltan 3 villas: Sirka, la villa de Yalta y la villa de Zaparizhia. Todo esto está acotado tanto al sur por el río Mokriyal, que es este río que vemos por aquí, subir hacia las regiones del norte, y en toda esta región estamos hablando del río Vovcha. Estos dos ríos se unen en este punto y es muy probable que los ucranianos vayan a retirar sus posiciones lentamente de estos puntos para que el ejército ruso capture aquí, dado que mantener posiciones ucranianas en esta zona con los ríos, con la capacidad del ejército ruso de destruir los puentes de pontones, sería un completo despropósito. Así que esta es la situación. Por ejemplo, las fuentes ucranianas nos dicen que la villa de Zaparizhia estaría a punto de quedar controlada por el ejército ruso, al mismo tiempo que recibimos las imágenes con retraso de los enfrentamientos, de los ataques de drones, de los ataques de artillería del ejército ruso sobre los puntos ucranianos, los últimos que están quedando antes de controlar toda esta zona acotada por los ríos y que también colinda con la frontera del Oblast de Dnipropetrovsk. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. No tenemos grandes actualizaciones, pequeños cambios, pequeñas correcciones en una línea de árboles, un pequeño campo más capturado por el ejército ruso en esta zona. No sería un gran movimiento. Nos vamos ahora hasta el sur. El ejército ruso ha tomado con un poco más de seriedad su ofensiva en Malinovka y hoy tenemos ya completas geolocalizaciones del ejército ruso en estos puntos, fijados por algunos de los operadores de drones, donde se entiende que los rusos tendrían control. Así que estas son algunas de las imágenes publicadas que se entiende evidenciarían el control del ejército ruso en estos puntos. No hay muchos detalles, pero sí, los ucranianos han estado hablando también de esta situación. Se está moviendo más hacia el norte las posiciones ucranianas mientras los rusos avanzan en el sur con evidentemente fuertes combates. Vamos a pasar de Guliái-Polie, pasemos también de Rabotino, ataques de drones, llegamos hasta la dirección de Jersón y no tenemos grandes cambios. Recordemos que a pesar de que el enfoque y la atención se está dirigiendo a los drones en Irán y en Israel, los rusos también han estado atacando las posiciones del ejército ucraniano y los ucranianos también han estado atacando las posiciones del ejército ruso sin grandes repercusiones. Movámonos un poco hacia el conflicto que se ha desatado en el Oriente Medio. Todos los ejércitos de la OTAN en contra de Irán, y a pesar de que los primeros impactos de Israel fueron espectaculares, hubo operaciones de infiltración que ya están siendo corregidas. Los iraníes nos dicen que han capturado varios agentes del Mossad, aproximadamente 16. También se dice que han capturado un piloto, que han derribado varios aviones, han encontrado los vehículos que usaron los nazis de Israel para lanzar su operación Pautina sobre las posiciones de la defensa antiaérea, los puntos estratégicos, los asesinatos selectivos. Así que ya se han encontrado algunas camionetas, algunos camiones, exactamente la misma operación que realizaron los ucranianos, y probablemente haya ocurrido cooperación en ambos sentidos para realizar estas operaciones. No es nada de extrañar. Los combates continúan, al menos por ahora. Lo más importante son intercambios de ataques de drones, intercambios de ataques de misiles. Las aeronaves israelíes se mueven libremente por el campo de todos sus aliados y los drones iraníes tratan de impactar varios de los puntos. Importante la censura. Muchos de los ataques que fueron dirigidos hacia objetivos militares del Estado genocida terrorista de Israel han sido completamente censurados por esta entidad y por evidentemente todos sus aliados. Así que no esperemos muchas imágenes satelitales de los daños. Se ha ejercido daño importante. Las imágenes de los ataques de Irán sobre Tel Aviv, sobre varias ciudades de un estado que no debería existir, que ha robado las tierras de los palestinos que históricamente estaban ubicados en este punto, son fuertes. Hemos visto bastantes de estos videos
en nuestro canal de Telegram y los impactos del ejército iraní sobre las posiciones estratégicas israelíes ocurrieron, han causado daño importante, pero por ahora, aunque se ha bajado un poco la intensidad de los ataques, ambos ejércitos siguen atacando en lo que muchos reconocen ya como una guerra completamente abierta. Ahora el enfoque de los terroristas de Israel serían ataques a las refinerías y a las posiciones de combustible del Estado iraní. La defensa antiaérea ha estado trabajando y también se generó principalmente muchísima alarma entre todo el público. Se nos dio en términos generales la idea de que los iraníes estaban completamente vencidos, pero quiero recordarles que esto no es así. Y quiero que puedan revisar un poco la historia de Irán porque ha superado momentos difíciles muchas veces, principalmente 2 veces donde ellos han sido vencidos y probablemente han resurgido de las cenizas y se han establecido como un estado muy fuerte. Irán no es Siria, Irán no es Irak, tiene mucho desarrollo tecnológico. Todo lo importante de Irán está bajo tierra, 500 metros bajo tierra, incluso algunos dicen que 1 kilómetro bajo tierra. Así que por ahora las afecciones que puede realizar Israel son simplemente a la infraestructura que está en la superficie. Claramente las defensas antiaéreas van a sufrir, pero esto no significa que el Estado iraní y su capacidad militar haya sido anulada por completo. Ha habido varios ataques. Los iraníes tienen muchísimos lugares subterráneos donde guardan lo más importante y lo han demostrado. Tienen capacidad de ataque con drones, con misiles y capacidad de impacto directo hacia las posiciones de sus enemigos. De acuerdo con la nueva política israelí, su nueva fase de ataque en este conflicto es impactar lo que son las posiciones económicas de la producción de petróleo de un gran estado muy poderoso. También se han atacado campos gasíferos del estado iraní. Ahora los iraníes van a responder con mucha fuerza cerrando el estrecho de Hormuz. Esto ya es una decisión que reconocen varias fuentes. Los iraníes han decidido cerrar esta posición y van a interrumpir muchísimo el comercio, va a seguir subiendo el precio del petróleo. Hoy hay reportes de barcos de inteligencia de Inglaterra que han tenido que devolverse. Según la información, los barcos enemigos de los iraníes trataron de pasar el estrecho de Hormuz, pero los drones iraníes estuvieron tratando de impactar estas naves y tuvieron que devolverse. Esto habría ocurrido aquí en el Golfo de Omán. La decisión ya está tomada según las fuentes. Los iraníes van a cerrar completamente este paso que afecta muchísimo todos los grandes puntos económicos y los fuertes de la OTAN y de los Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, también en Arabia Saudita. Al mismo tiempo que los israelíes están decidiendo atacar la infraestructura energética iraní, los iraníes también dijeron que pueden tomar este tipo de acciones y probablemente lo hagan. Sería algo muy rentable, muy cerca del territorio iraní. Quedan posiciones muy débiles como lo es Dubái, como lo es Qatar, como lo es Damán, las posiciones importantes de los aliados israelíes que afectarían muchísimo. Ya el hecho de que Irán cierre el estrecho de Hormuz va a ser significativo. Veamos la cantidad de barcos que pasan por este lugar que están cargados y cargados de petróleo principalmente. De cortar este paso va a ocurrir una escasez importante que incluso puede favorecer a Rusia al respecto del precio del petróleo, porque hemos visto que una de las acciones importantes económicas de los aliados de la OTAN y de los Estados Unidos es bajar el precio del petróleo, impedir que los rusos comercien este bien importante y estratégico. Y ahora, si no hay petróleo en el mundo europeo, si no hay petróleo para ningún lugar del mundo, porque por aquí pasa una cantidad significativa de todo el petróleo mundial, el precio va a subir y los rusos van a hacer muy buenos negocios, van a tener que comprarle a los rusos básicamente a un precio bastante elevado. Así que por ahora la situación continúa. El Estado iraní va a seguir defendiéndose, no es simplemente
una catástrofe para los iraníes no es que Israel tenga la capacidad de mantener indefinidamente este tipo de ataques. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora los Estados Unidos y toda la OTAN tienen que dividir sus esfuerzos. El proyecto Ucrania no va a terminar por esto. El proyecto Israel tampoco va a terminar por esto. Así que ellos tienen que mantener ya abiertas estas dos posiciones. Ellos habrán hecho sus cálculos, pero en estos cálculos pudieron haberse equivocado. El territorio y las posiciones estratégicas iraníes se están moviendo, se están alejando de la parte oeste, y lo más importante es que los iraníes puedan en el plazo lo más corto posible crear una bomba nuclear. A pesar de que se han impactado muchas de las instalaciones, a pesar de que se han atacado a algunos de los científicos y se han asesinado, muchos de los analistas militares comentan que la situación de Irán no es débil en estos momentos, que es normal que los sistemas de defensa antiaéreos fallen, como fallan en cualquier lugar, en Rusia, en Estados Unidos o en China pueden fallar también. Y los iraníes han recompuesto completamente su capacidad de combate. Ya hemos tenido muchos reportes sobre defensa antiaérea iraní atacando los drones y las aeronaves de Israel, donde se reportan varios derribos. Así que no todo está escrito. Veo también mucho pesimismo al respecto de la situación de Irán y creo que las personas están subestimando la capacidad de este país. A pesar de que se muestra con cierta debilidad en sus decisiones políticas, probablemente lo han llevado ya a un punto de no retorno y tiene, a pesar de no poseer tal vez en estos momentos un arma nuclear, tiene mucha capacidad de ataque y de daño sobre grandes regiones que no pueden ser defendidas por los israelíes o no pueden ser defendidas por los Estados Unidos. Recordemos que básicamente Irán tiene el control de pasos importantes. Aquí Hormuz, que bloquearía muchísimo, y también recordemos que tiene sus aliados los husitas, los yemeníes, que controlan probablemente también este paso importante hacia el Mar Rojo, que también ha estado involucrado evidentemente en los ataques. La población ha estado apoyando. Esto es importante también porque los estados otanistas creyeron que la población iraní iba a irse en contra de su estado, en contra de su gobierno, y ha pasado completamente lo contrario. Hemos recibido información de opositores iraníes que se han declarado en fuerte oposición al régimen que controla el estado, que dicen que no es momento de discutir y es momento de unidad. Y también información en las ciudades, distintos movimientos se han aliado y exigen ataques nucleares sobre Israel. Así que todo lo contrario, en vez de fragmentar a la sociedad iraní, lo que han hecho es unirla completamente alrededor de su estado, alrededor de sus líderes, por más dudosos que parezcan. Y la sociedad, como les digo, revisen la historia de las dos revoluciones que han ocurrido aquí en Irán y cómo ellos han superado básicamente estar rodeados por todos los enemigos en todas las direcciones y se han establecido en un estado muy fuerte, completamente desarrollado, con muy buena tecnología. Así que por ahora solo son intercambios aéreos, se siguen impactando las refinerías, se siguen impactando las posiciones en la superficie de las plantas nucleares. Los israelíes han desatado contaminación nuclear en distintos puntos, se siguen publicando imágenes de ataques a los lanzadores de misiles iraníes, pero no olvidemos que estos ataques no pueden ser eternos. Muchos analistas ponen incluso en una posición de mucha mayor debilidad si se trata de una guerra a largo plazo, que es probablemente como se plantea a Israel. Así que esta es la situación. No den por perdida la causa iraní en estos momentos, no den por perdido un combate que apenas empieza, sobre todo si Irán puede simplemente impactar posiciones que básicamente no tienen mucha defensa, bloquear las rutas de comercio significativas, pero extremadamente significativas, que van a afectar incluso las vidas de cada uno de nosotros. Así que los iraníes también tienen lo suyo, también tienen cómo presionar económicamente y destruir las posiciones enemigas, y esto probablemente está empezando. Tal vez solo puede terminar cuando Irán consiga su arma nuclear, y probablemente lo más curioso del caso es que si la consiguen, lo que van a hacer es una prueba con esta misma arma y probablemente en este momento se acabará el conflicto. Esta es la situación.
por más bombas nucleares que incluso puedan tratar de usar los israelíes y toda la OTAN sobre Irán, esto ya escalaría muchísimo más. Tal vez los rusos tomarían una postura mucho más cercana a los iraníes en este punto, donde básicamente vería también amenazada su soberanía porque sus enemigos están lanzando bombas nucleares a sus aliados, así que en cualquier momento pueden seguir ellos. Esto podría ser lo que se detone, así que no es tan fácil la situación, no es que Israel simple y llanamente mande misiles y bombas nucleares infinitamente, esto no va a pasar. Y también hay una contraposición en el mundo, esto es un mundo que está cambiando y que ahora, después de Rusia e Irán, se enfrenten contra de todos estos poderes, significa que tienen al menos un plan, al menos tienen a largo plazo pensadas acciones y probablemente también pensadas rutas de abastecimiento y la intensificación de cierto tipo de alianzas. Corea del Norte, en quien todos podemos confiar, también ya decretó su apoyo básicamente incondicional a los iraníes y esto también es importante, la capacidad productiva, la tecnología norcoreana y, por qué no, la cooperación para el desarrollo de armas nucleares, porque sabemos que los norcoreanos también manejan muy bien este aspecto. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por acompañarme en este reporte. Recuerden que pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, es muy importante, me ayuda muchísimo, compartir el video y quiero agradecer también a Pancho Villa por las donaciones. Muchísimas gracias, Pancho, y a todas las personas interesadas en apoyar este proyecto. Recuerden que los links están en la descripción del video, no es algo a lo que deben sentirse presionados en lo más mínimo. Estamos teniendo buenos números y estamos creciendo, así que muchas gracias a todos por el apoyo, que es lo más importante, y hasta luego, que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes.